a hablar de los parámetros espaciotemporales en carrera. La carrera es un deporte cíclico que se compone de una sucesión de pasos. La unidad básica de medida son los ciclos de pasos, o también lo podemos denominar zancada. La zancada es cuando un pie toma en contacto con el suelo y vuelve a tomar contacto de nuevo ese mismo pie en el suelo. Eso sería la unidad básica de medida de la carrera. Concretamente, los parámetros espaciotemporales más importantes que podemos tener en cuenta a la hora del análisis de la carrera o de la marcha son la frecuencia de zancada. Esto corresponde al número de zancadas por unidad de tiempo. Concretamente, podríamos hablar zancadas por segundo o zancadas por minuto. Además de ello, podemos hablar del tiempo de contacto o la longitud de vuelo. Tiempo de contacto sería el tiempo que permanece el pie en contacto con el suelo y el tiempo de vuelo, el tiempo que está en el aire. Además, podemos hablar también de la longitud de zancada, que se mide en centímetros y sería lo que hemos comentado anteriormente, desde el contacto inicial del pie en el suelo hasta que vuelve a contactar el mismo pie con el suelo. Estos parámetros espaciotemporales se pueden medir con diferentes instrumentos dentro de la biomecánica. Concretamente, vamos a medirlo con un sistema de barras ópticas que se denomina OptoGate. Es una barra óptica receptora y una emisora que con ello podemos medir todos los parámetros anteriormente comentados. Este sistema dispone de diferentes aplicaciones muy interesantes a la hora del análisis de la carrera o de la marcha. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, el biofeedback, en el que estás observando de forma continua la longitud de paso, la longitud de zancada, así como el tiempo de vuelo, tiempo de contacto que se va produciendo, y con ello podríamos estar rehabilitando una lesión, así como la mejora de la economía de carrera. Además, se debe comentar que existen unos parámetros específicos que mejorarían esa economía de carrera a nivel individual de cada uno de los corredores. En este caso, podríamos determinar dentro del sistema de OptoGate qué parámetros queremos mejorar para analizarlos y poder entrenarlos para esa mejora del rendimiento.